Continuando con los ejercicios de valores instantáneos, tenemos este ejercicio propuesto y planteado a partir de la corriente Ix. Si analizamos cómo se comporta el circuito, vemos que es un circuito paralelo. ¿Por qué decimos paralelo? Porque aquí el voltaje de la fuente va a ser el mismo voltaje para la rama de I sub X y la rama de I sub Y. Un circuito paralelo, el voltaje va a ser lo mismo para estas dos cargas. El dato que se nos proporciona es Ix, es esta corriente, en forma de valor instantáneo o en una función senoidal. Entonces, para encontrar nuestra corriente total, tenemos que aplicar la suma de corrientes en un nodo. Por ejemplo, tenemos este nodo. La I total entra y estas dos salen. Entonces, nuestra I total va a ser la suma de IY y la IX. La IX ya la tenemos. ¿Pero para qué se nos ha dado ese valor? Para que podamos encontrar el voltaje en estos dos puntos. Una vez que encontremos el voltaje en esos dos puntos, como es un circuito paralelo, vamos a tener también el voltaje aquí y aquí. Si tenemos el voltaje en esos dos puntos, podemos encontrar la corriente, porque el voltaje dividido entre la resistencia nos va a dar la corriente. Bien, una vez que ya hemos analizado esto, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Como dijimos, nos anotamos primero. I total. Nuestra I total va a ser igual ¿a qué? A la suma de nuestra I sub Y y sub X. La suma de I sub Y y sub X. I sub Y más I sub X. Bien, entonces con el ejercicio dijimos que lo que ya tenemos es este valor. Nos falta encontrar este valor y lo sumamos y ya vamos a tener la corriente total. El ejercicio es un poco sencillo, pero van a ver cómo se dificulta haciendo cálculos con valores instantáneos. Primero, ¿qué debemos realizar aquí? Como ya tenemos la corriente que pasa por estos dos elementos, que es la resistencia de 10 ohmios y el inductor de 20 milihenrios, vamos a tener que sacar sus voltajes. El voltaje en este punto y en este punto va a ser el voltaje de la resistencia. El voltaje de este punto y en este punto va a ser el voltaje del inductor. Vamos a tener que sumar los dos voltajes para encontrar el voltaje total. Entonces nos anotaremos el voltaje en los puntos A y B. Este va a ser mi punto A. Anotar más prolijo. Este va a ser mi punto A y este va a ser mi punto B. Y lo haremos como puntitos. Listo. Entonces ya tenemos esos dos puntos y queremos encontrar el voltaje. Primero vamos a anotar la ecuación. Nuestro voltaje de A a B va a ser igual a la suma de los dos voltajes. ¿Qué voltaje hemos hecho? Voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor. Es una suma. Muy bien. Esos dos voltajes. Ya, procedemos a calcular el voltaje de la resistencia. Voltaje de la resistencia. En valores instantáneos usamos la ley de Ohm. Como se ha visto en el formulario, también se los anoto la fórmula. Bien, voltaje del resistor va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia multiplicada por el valor de la resistencia. Y eso es todo. Bien, aquí tenemos nuestro formulario donde indica lo que estamos usando. Bien. La fórmula que se está usando es esta, ¿no? Voltaje es corriente por la resistencia. Después vamos a utilizar esta formulita, que el voltaje es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente dividido entre la derivada del tiempo. Entonces, aplicando esas fórmulas, continuamos resolviendo nuestro ejercicio.
Aquí ya vamos a sustituir los valores. Nuestra sustitución. Ya, si sustituimos, y R hemos dicho que era una función. Para que se entienda mejor, en nuestro formulario primero estaba la R, ¿no? Entonces lo anotaremos como está en el formulario. R multiplicado por I. Y de la resistencia. En este caso nuestra IR es igual a nuestra IX. Es la corriente que pasa por la resistencia. Bien, ahora veremos qué valor era R. R, estamos hablando de esta R por si acaso. Aunque los dos son lo mismo. Bien, la R es de 10. Entonces anotamos el dato. Nuestra R vale 10. Y lo multiplicamos por el valor de la corriente. Pero el valor de la corriente no es un número como tal, sino es una función. ¿Qué función? El valor de nuestra corriente está escrito aquí. Es 5 seno de 314,16t más 10, un ángulo de 10. Entonces anotamos esa función. Para que se note mejor, con azul lo voy a hacer. Para que se den cuenta que es nuestra ix. 5 seno de wt. Que era w 314,16. Adelantamos t más los 10 grados. Perfecto. Ya tenemos ahí el voltaje de la resistencia. Simplemente va a ser multiplicar este valor por este valor. Entonces 10 por 5 nos va a dar 50. Todo esto va a ser igual. Dijimos 10 por 5. 50. Y la función se copia tal como está. 50 seno de wt. W era 314,16. T más el ángulo que tenemos de 10 grados. Perfecto. Sus unidades están dadas en voltios. Ya tenemos voltaje de la resistencia, ahora nos falta encontrar voltaje del inductor. Bien. Como hemos visto en el formulario que también se les va a pasar, vamos a escribir la fórmula de voltaje del inductor. Nuestro voltaje del inductor va a ser igual a el valor del inductor multiplicado por la derivada de la corriente dividido entre la derivada del tiempo. Bien, entonces tenemos que sustituir los datos. Sustituyendo datos o reemplazando datos, L está descrito aquí, es 20 milihenrios. Entonces anotamos. L es 20 milihenrios. Mili significa por 10 elevado a menos 3 milihenrios. Y aquí ya separamos. Derivada y abajo va derivada de t. Entonces está de esta forma. Y la corriente. El dato de la corriente es lo mismo. La corriente para ambos será 5 seno de wt, que era w 314,16 t más 10 grados. Ese sería el valor de nuestra corriente. Ahora, ¿pero por qué sustituimos? Porque para utilizar en la fórmula tenemos que identificar los datos que tenemos. Y aquí está la fórmula para convertir de derivadas a simplemente multiplicaciones. Tenemos que identificar L, va a ser este valor que tenemos aquí, que es el valor del inductor. Las derivadas aquí están. Y todo lo que está dentro del corchete, igual.
Este 5 es IM, este valor. Lo demás es la función seno de WT más el ángulo. Seno de WT más el ángulo. Bien, entonces vamos a cambiar los valores. Primero nos dice que tenemos que anotar L. ¿Cuál era nuestro valor L? Es el valor de la inductancia. La inductancia vale, lo haremos en orden. Voltaje del inductor va a ser igual. Ahora sí, L era 10. No, era 20. 20 milihenrios. 20 por 10 a la menos 3. 20 por 10 a la menos 3. ¿Qué datos más tiene? Dice que tenemos que poner IM. L y IM. Ya tenemos nuestra L. IM dijimos que era el módulo. Entonces lo multiplicamos por 5. Ya lo hemos identificado hace rato. El siguiente dato que tenemos que poner es W. W nos salía 314,16. Y la función de seno se vuelve a coseno. Aquí también podemos poner como multiplicación. La función ya cambia a coseno de WT. W dijimos que era 314,16. Más los 10 grados. Perfecto. Sus unidades van a seguir siendo en voltios. Voltios. Bien, ¿cuánto nos sale el resultado del voltaje del inductor? Si metemos todos esos datos a la calculadora, tenemos el voltaje del inductor es igual a 31,42 y la función cosenoidal. Coseno de WT. W hemos dicho que era 314,16. T más los 10 grados. Unidades, voltios. Bien, entonces ya tenemos el voltaje de la resistencia, voltaje del inductor. ¿Qué queda? Tenemos que sumar ambos. Aquí dice, para encontrar el voltaje del punto A B, tenemos que sumar el voltaje de la resistencia y el voltaje del inductor. Entonces anotamos. Yo quiero encontrar mi voltaje A B. Va a ser igual al voltaje de la resistencia. Y nuestro voltaje de la resistencia nos salía 50 seno de 314,16 más los 10 grados. Bien, hasta ahí hemos encontrado el voltaje de la resistencia y le sumamos el voltaje del inductor. Voltaje del inductor, el dato está aquí arriba, es 31,42 función coseno de WT. W hemos dicho que era 314,16. Más su angulito que era de 10. Entonces todo eso se mantiene. Bien, ahora ¿cómo se realiza la suma? Como en anteriores casos. Para hacer esta clase de suma, tenemos que identificar dos valores, que son este de aquí, es nuestra X, este de aquí es nuestra Y. La función que vamos a sumar es seno
con una coseno, una función que es coseno. Y en el formulario se puede ver ese valor. ¿Dónde está? Esta es una parte de la fórmula, pero ahorita les muestro el formulario cuando se utiliza esa clase de valores. Aquí está. Vamos abajo. Es justamente este recuadro azul que está aquí. Cuando queremos sumar seno y coseno. Aquí está y aquí está x. Y usamos estas formulitas para sacar el equivalente, o sea, la suma de ambas. Muy bien. Entonces, poniendo en práctica esa fórmula, nos vamos a aplicarla al ejercicio. Donde A, o sea, lo que queremos obtener es esto. ¿Ok? La suma, aquí va a ser nuestro voltaje B sub A. Ahora, este 50 hemos dicho que es X y este 31 va a ser Y. ¿Para qué necesitamos esos valores? Para ponerlos aquí y aquí. De los cuales vamos a sacar A, que va a ser este valor. Vamos a sacar el ángulo, que es este ángulo de aquí. Entonces, sustituyendo, decimos que A va a ser igual ¿a qué valor? Hemos dicho que en la fórmula dice como raíz cuadrada de la suma de dos valores. ¿Qué valores? Eran X y Y. Ya. X, ¿cuánto vale? 50. Elevado al cuadrado. Más el valor de Y vale 31,42. Si el valor de Y fuera un número negativo, aquí no afectaría mucho porque es elevado al cuadrado. Y si cualquier número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. 31,42 al cuadrado. Cerramos la raíz. Introducimos estos datos a la calculadora. Y A nos sale 59,05. Todavía no tiene unidades. Ahora encontraremos el ángulo. El ángulo phi va a ser igual. Aquí ya varían las cosas porque ya no es x, y, es y sobre x. Tangente o arco tangente del valor y, nuestro valor y es 31,42 dividido entre x, 50. Muy bien. Como se dijo en anteriores casos, si nuestro valor aquí del 31 fuera menos 31, no positivo, aquí no influiría. Aquí sí influiría. Porque tienen que anotar aquí el signo. En este caso es positivo, ¿no ven? Entonces no se anota. Si nos saliera negativo, tenemos que anotar el negativo más. Y aquí metemos estos datos a la calculadora. El resultado que nos sale de arco tangente de y sobre x va a ser 32. 32, si redondeamos a dos dígitos, nos sale 14 o 15. Dependiendo también. Ya tenemos el ángulo. Muy bien. Entonces, ¿qué prosigue a hacer? Dijimos, para sacar el ángulo, tenemos que tomar en cuenta el ángulo base. ¿Cuál es ese ángulo? Aquí está, 10 y 10. En ambos está lo mismo. En todo el ejercicio, el ángulo que se utiliza es 10, 10, 10. Bien, entonces tenemos que identificar ese. El ángulo antes de la suma. Queremos sumar estos dos valores, ¿no? Su ángulo inicial es 10. Para sacar el ángulo final, tenemos que sumarle el nuevo ángulo que hemos sacado. En este caso nos va a salir positivo, entonces se va a sumar. En caso que no salga negativo, se resta. Bien, entonces, ¿cuánto sale nuestro ángulo final? En anteriores ejercicios, el ángulo final hemos llamado como un trinchecito, hemos hecho, ¿no? Algo así. Va a ser 10 más 32,15. Entonces, este resultado final nos sale 42,15 grados. Bien, con eso ya armamos el final
que es B desde el punto A hasta el punto B. Decimos que nuestro voltaje del punto A al B va a ser igual. ¿Cuál era nuestro valor de A? 59,05. 59,05. Como hemos utilizado seno y coseno, entonces la suma de ambos, de la forma en que hemos hecho, va a mantener la función seno. Seno de WT. W se sigue manteniendo, va a ser 314,16. T más el nuevo ángulo que hemos encontrado. El nuevo ángulo que hemos encontrado es este, por si acaso. Ese. En este caso le vamos a poner directamente el valor. ¿Qué valor nos ha salido? 42,15. Unidades, voltios. Bien, así se hace la suma de dos valores instantáneos. Cuando son de este tipo, queremos sumar seno y coseno. Bien, hasta este punto ya hemos encontrado voltaje en los puntos A y B. ¿Qué prosigue? Lo que hemos dicho anteriormente. Como es un circuito paralelo, el voltaje A sigue siendo este de aquí, este de aquí. Si tenemos el voltaje en este punto, podemos sacar la corriente. Voltaje dividido entre la resistencia va a ser la corriente. Ya. La resistencia es de 10. Exactamente aquí está la fórmula que hemos utilizado. Eso lo vamos a pasar al otro lado. Por el momento lo vamos a eliminar. Y haremos el voltaje de la resistencia, que ya lo conocemos, es B a B. Lo que queremos encontrar es nuestra corriente y Y. Eso va a ser igual a la corriente de la resistencia. El valor de la resistencia ya lo conocemos. Anotamos la formulita, resistencia. Resistencia. Y arriba es el voltaje, que sale más bonito. Ahí está. Si reemplazamos los datos, este voltaje de la resistencia, sabemos que es voltaje a B. ¿Cuánto nos salía? Era 59,05. Entonces aquí anotamos 59,05. Y la función. Era una función seno. Seno de WT. WT era 314,16. Y T. Más el nuevo ángulo, que era 42,15. 42,15 grados. Y abajo el valor de la resistencia. Como hemos visto, el valor de la resistencia es de 10. 10 ohmios. Ahora, cuando se trabaja con resistencias, dijimos que no se maneja casi nada de la parte de la función. Solo este valor que le hemos llamado modulito, el módulo, y el valor de la resistencia. En este caso es una división, 59 dividido entre 10. ¿Cuánto sale? Nuestra Y va a ser igual a 5,91, redondeando el 0,5. Y la función se va a conservar. Seno de WT más nuestro ángulo. Unidades, amperios. Y con eso ya tenemos nuestra corriente I sub X y sub Y. ¿Para qué hemos encontrado? Para sumar y que nos dé la corriente total. Esta I sub X la tenemos como dato aquí. I sub Y, ahorita la hemos encontrado de la resistencia. Ahora si sumamos, la suma de corrientes que entran va a ser igual a las corrientes que salen.
Entonces vamos a sumar y sub x y sub y. Esos dos valores. Anotamos. Nuestra corriente total va a ser igual a y sub y. Y sub y copiamos lo mismo de aquí arriba. 5,91 seno de 314,16 t más el ángulo, que es 42,15. Ya. Ahí tenemos nuestra y. Nuestra ix era el valor del principio, que decía 5 seno de wt. W 314,16 más el ángulo inicial, 10 grados. Bien, ahora analizaremos este ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no es una función seno y coseno, sino son dos funciones diferentes. Aquí tenemos, por esta parte tenemos una función seno, por aquí también una función seno. Pero en anteriores casos podíamos sumar directamente este valor con este valor. ¿En qué caso? Cuando lo que está dentro del paréntesis era igualito. En este caso varía el ángulo. No podemos hacer esa suma. Entonces, ¿qué se hace en este caso cuando tenemos dos valores de seno, pero tienen diferente ángulo? Recurrimos al formulario. Creo que la fórmula la dejo por aquí. No. Vamos al formulario. Tenemos dos valores seno, pero sus ángulos son diferentes. ¿Qué nos dice el formulario? A ver. Aquí está. Tenemos este de aquí. Si fijan, tenemos un valor A, un valor B, la función seno, WT es lo mismo en los dos, donde varía es en el ángulo. ¿Cómo se hace? Tenemos que sacar X y Y. Normalmente este era nuestro valor X cuando era seno y coseno, ¿no? Aquí va a variar. X va a ser igual a, o sea, el valor que tenemos aquí multiplicado por el coseno del ángulo, de este ángulo. A ese le vamos a sumar el valor de B multiplicado por el coseno de su ángulo. Y así vamos a obtener esta X. Lo mismo para Y, pero se usa senos. Entonces aplicaremos esa fórmula. Vamos a nuestra hoja de trabajo. Ya. Si identificamos valores en nuestra fórmula, este era A y este era B. Este es nuestro ángulo, este también es nuestro otro ángulo. Muy bien. Primero tenemos que conocer los valores de X y. Para sacar X, la fórmula nos decía que tenemos que tomar el valor A, 5,91, y multiplicarlo por coseno del ángulo que está en su función. Coseno de 42,15. Y a ese valor le sumamos el valor de B, que es 5. Y también usamos coseno de su ángulo. Su ángulo es de 10. Bien, introducimos estos datos a la calculadora para sacar el valor de X. ¿Cuánto nos sale el valor de X? 9,31. Ya tenemos X. Ahora yo quiero sacar Y era justamente casi todo. Lo mismo, solo varía la función. En vez de ser seno, usamos cosenos. O al revés. Aquí se mantiene 5,91. Usamos el seno del ángulo. 42,15 grados. A esto le sumamos el mismo valor, 5 está arriba.
5, aquí no es coseno, es seno del ángulo. ¿Cuánto nos da? Si metemos estos datos en la calculadora, tenemos un resultado de 4,83. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestros datos X y Y. ¿Para qué nos sirven? Para encontrar A. Si ya tenemos X y Y, podemos encontrar A. ¿Qué era A? A es igual a la raíz cuadrada de la suma de X y. Ya. Nuestra X valía 9,31. Entonces solo le vamos al cuadrado. Le sumamos un valor de B, que era 4,83. Igual al cuadrado. Bien, igual lo mismo. Introducimos en la calculadora. La calculadora nos bota un valor de 10,49. 10,49. ¿Qué nos queda por hacer? Tenemos que sacar el ángulo. El ángulo. Se usa la misma fórmula. Como era la fórmula, teníamos que sacar el arco tangente de Y sobre X. El valor de Y es 4,83. El valor de X, 9,31. Calculamos el resultado. Nos sale un ángulo de 27,42 grados. Bien, ahora, como aquí son dos ángulos diferentes, 42 y 10, no tenemos un ángulo inicial. Por lo que se hacía un ángulo inicial más o menos el ángulo nuevo que hemos encontrado, ¿verdad? En anteriores casos. En este caso, este ángulo es el ángulo final. ¿Por qué? Porque no hay un ángulo inicial. Son diferentes. Si fueran iguales, recién, tal vez. Entonces, ¿cuánto nos sale al final nuestra corriente total? Ya hemos encontrado. Nuestra corriente total, aquí voy a entrar. Nuestra corriente total nos ha salido el valor de A, que era 10,49. 10,49. Función seno de WT. W se sigue manteniendo. 314,16 T más el nuevo ángulo que hemos encontrado es 27,42. 27,42. Y ese es nuestro resultado final. Muy bien. Ese es el valor que estábamos buscando desde el principio. Con esto hemos concluido el análisis y el cálculo de nuestra corriente total para este circuito que es paralelo. También hemos puesto en práctica la suma cuando es dos funciones, una en seno y otra en coseno. En este caso nos ha salido dos senos, seno y una función seno. Y para convertir o sacar sus valores de X y Y se utiliza la fórmula que estaba en verde, que hemos revisado hace rato. Para sacar el valor de A, este es nuestro valor de A por si acaso. Se maneja la misma fórmula que hace rato. Bien. Ya hemos encontrado nuestra corriente total. Si el ejercicio pedía encontrar el voltaje también de la fuente, si se dan cuenta es nuestro voltaje de A al punto B. ¿Por qué? Porque es un circuito paralelo. Con eso concluimos la resolución de este ejercicio. Más adelante también vamos a seguir viendo otro tipo de ejercicios, pero por el momento hasta ahí ya tenemos la base para resolver circuitos con valores instantáneos.